Hola a todos y a todas, soy Eduardo Martínez, creador de este sitio web, y en este vídeo os voy a exponer cómo mi PLE ha ido evolucionando hasta la actualidad. Antes de nada, recordaros que el PLE es el Personal Learning Environment. ¿Y qué significa en español? Pues entorno personal de aprendizaje. Es decir, qué entorno tenemos cada persona, de qué entorno disponemos, cómo es nuestro espacio personal de aprendizaje respecto a las TIC. Un aspecto importante a resaltar, que es respecto a las TIC, a las tecnologías de la información y la comunicación. En primer lugar, nos centraremos en mi PLE anterior al máster, es decir, en todas aquellas herramientas, procedimientos e incluso actitudes que empleaba y tenía para aprender antes de iniciar este máster de e-learning y gestión del conocimiento. Como se aprecia, he dividido mi PLE en herramientas TIC y en herramientas no TIC, que serían aquellas de contacto personal, es decir, las personas y materiales no digitales que influyen en mi aprendizaje, o que influían, mejor dicho. Aquellas personas de las que obtenía información, destacando sobre todo pues, familiares, amigos y profesores y compañeros de la universidad. Pero también, por ejemplo, biblioteca municipal, prensa escrita. Quizá no me gustaría adelantarme a la evolución que ha tenido mi PLE, pero sí os digo que, como podéis ver, y estaréis de acuerdo conmigo, son unas fuentes algo escasas, es decir, unas herramientas, estas herramientas Notis serían algo escasas, pero bueno, no me adelanto y en la explicación del siguiente PLE, mi PLE actual, lo entenderéis perfectamente. En cuanto a las herramientas TIC, como su nombre indica, aquí menciono todas aquellas herramientas y procedimientos utilizados para acceder a la información, para elaborar información y para compartirla. Basándonos en esta clasificación, en primer lugar, para el acceso a la información, los procedimientos principales, lectura y búsqueda de información. Pero, ¿qué herramientas utilizaba yo antes del máster para ello? Pues como podéis observar, el campus de la Universidad de Murcia, ya que allí estudié el grado en educación primaria, Google para imágenes, para traducir, para todo lo necesario respecto a trabajos académicos, pero también no académicos. Al final, Google lo utilizamos todas las personas para diferentes finalidades. También, por ejemplo, YouTube para la búsqueda de vídeos, tanto respecto a trabajos académicos, pero también para temáticas de interés personales. Y medios de comunicación, televisión, radio, revistas digitales, las cuales manejas frecuentemente para buscar y leer información e incluso inconscientemente, es decir, hasta que no te paras a pensar, hasta que no paras a reflexionar, como estoy haciendo yo en este momento, no somos conscientes de la cantidad de información que recibimos. De este modo, me gustaría deciros que he utilizado bastante el ordenador e Internet en concreto, sobre todo desde que inicié el grado en educación primaria. Sin embargo, después veremos esa gran evolución que estoy deseando contaros. En cuanto a la elaboración de la información, es decir, cómo elaboramos, qué hacemos, cómo trabajamos, con qué herramientas construimos nuestra información. Pues sobre todo antes del máster utilizaba Microsoft, Word, PowerPoint y Excel alguna vez. Por ejemplo, Prezi es una herramienta que descubrí por un compañero de la universidad y la utilizaba para evitar trabajar siempre con PowerPoint. Aquí también hay grandes cambios significativos respecto al PLE actual, pero que con paciencia enseguida lo sabréis. Y finalmente, para compartir información, cómo me relacionaba, cómo compartía yo esa información. He de decir, antes de nada, que no soy muy amante de las redes sociales, por lo que solo dispongo de cuenta en Facebook. Pero soy bastante activo en ella, la utilizo para compartir información de diferentes ámbitos de interés, ya sea, por ejemplo, referente a la educación, que es mi ámbito de estudio, o, por ejemplo, respecto a la música, a cine, a viajes, a culturas, a noticias de actualidad. Y, sobre todo, pues las cuentas de correo, tanto el correo de la universidad y correo Gmail, que quizá yo diría que eran las principales que yo utilizaba para compartir información. Y bien, ha llegado el momento de explicaros mi PLE actual. Me siento muy orgulloso del gran avance y de toda la evolución y a ver qué pensáis vosotros después de saberlo. En cuanto a mi PLE actual, fijaros que hay nuevos cuadros de otro color, así visualmente podéis entender la comparación y qué herramientas y procedimientos han aparecido en mi aprendizaje después de cursar el máster. Es decir, una vez que yo me encuentro cursando este máster de
de learning y gestión del conocimiento. Además de herramientas y procedimientos, me gustaría centrarme también e ir comentando brevemente cómo ha ido influyendo en mi aprendizaje y en mi actitud, para no centrarnos solo en qué herramientas de la web 2.0 yo he aumentado. Igual que antes, primero me gustaría mencionar las herramientas de la parte derecha, las Notic. En mi empleo actual utilizo las mismas que antes, familia, amigos, pero sobre todo añado compañeros y profesores del máster. Esto tiene una gran evolución y un gran avance para mí, y os comento cuál es. Y es que el máster es e-learning, es decir, a distancia, lo cual me ha permitido obtener información de distintas personas de diferentes puntos, de diferentes localizaciones de España, incluso de otros países, lo cual para mí es algo bastante significativo, no sé qué pensáis vosotros. Y en cuanto a las herramientas TIC, de igual modo, mencionaremos el acceso a la información, elaboración de la información y compartir información. De acceso a la información para la lectura y búsqueda, del mismo modo sigo usando Google, sigo usando YouTube, medios de comunicación, pero sobre todo Moodle, plataforma del máster bastante completa, por cierto, blogs, podcasts, bases de datos como Scopus y Dialnet, las cuales os recomiendo. Así, considero que he aprendido a obtener información de los mejores sitios. Esto me ha hecho evolucionar e iniciar un perfil más investigador dentro de mi propio proceso de aprendizaje. En cuanto a la elaboración de la información, igualmente para construir, para elaborar, para la síntesis incluso, para la organización de información, utilizo Microsoft, pues Word, PowerPoint, Prezi también. Pero en mi empleo actual construyo información también usando herramientas como Drive, con compañeros de otros sitios de España, lo cual me permite aprender de otras personas y tener una actitud más abierta, una actitud más flexible. También siguiendo con las herramientas más digitales, como por ejemplo Padlet para crear murales digitales, Creatly, con la que he elaborado estos mapas conceptuales, los cuales estáis viendo, Padlet también, entre otras. Además, también frecuento editores de vídeos como por ejemplo Movie Maker, lo cual antes también era algo impensable para mí. Y finalmente, en cuanto a compartir información, además de los correos electrónicos, de Pinterest, de Facebook, mi empleo ha evolucionado hasta el punto de usar foros para relacionarme con compañeros y profesores de distintas comunidades o países, así como Skype o Hangouts, las cuales te permiten aprender de distintas personas a través de videoconferencias, de charlas en línea, lo cual antes era impensable, es decir, nunca había realizado este tipo de actividades, este tipo de procesos para aprender. Esto es un importante avance para mí, ya que además de influir en mi aprendizaje, influye en mi actitud. Pero siguiendo con las herramientas 2.0, me gustaría destacar que, por ejemplo, Scoopit, Feedly o Phuket, que son para la curación de contenidos, para buscar, organizar, filtrar y finalmente compartir la información, han permitido que además de aumentar el número de herramientas en mi aprendizaje, también haya desarrollado en mi aprendizaje actual nuevos procedimientos, como lo mencionado, la curación de contenidos, lo cual me parece realmente importante. De modo que considero que mi empleo ha evolucionado bastante, es decir, notablemente. No por usar un mayor número de herramientas digitales, sino por nuevos procedimientos y por tener una actitud más abierta hacia el aprendizaje en general. Sin embargo, me gustaría destacar que siempre se puede mejorar y me gustaría mencionar qué creo que me falta por alcanzar. Me falta por alcanzar, por ejemplo, pues una continua reflexión, siempre pensar en qué punto, en qué nivel me sitúo, que no sea algo puntual. Personalmente considero que depende del momento de la formación que esté recibiendo o enseñanza que yo esté impartiendo como docente. Ahí sabré detectar qué me falta en mi proceso